dirección. En sus hombros Él cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús.
están? Sean bienvenidos a este nuevo servicio virtual. Es un gusto para mí poder estar una vez más frente a ustedes. Ahora les quiero compartir el versículo de que tratará el mensaje del día de hoy. Este está en Juan 8, del 34 al 36, y dice así: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que ahí donde estás, te invito a que tomes un tiempo de poder escuchar la palabra del Señor el día de hoy. Llama a tu papá, llama a tu mamá, llama a todos los que tengas ahí a tu alrededor y juntos vamos a escuchar la palabra del Señor, que está a cargo de nuestro hermano Saúl Solano Sáenz, titulado Verdadera Libertad. Un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos y a todos nuestros amigos que nos siguen a través de nuestras plataformas. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor. Qué gran alegría y qué gusto nos da poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Bien, vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a tal vez abrir nuestros aplicativos en nuestros teléfonos o en nuestras tablets y vamos a buscar el libro de Juan capítulo 8 versos 34 al 36. Bueno, hoy vamos a topar un tema muy interesante acerca de la verdadera libertad. Pero antes de tomar la lectura de la palabra del Señor, acompáñame en un tiempo de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos este privilegio de poder compartir el mensaje del Evangelio. Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón para tener el entendimiento claro, Señor, a la luz de tu palabra, Padre, lo que tú tienes preparado en nuestra vida, Señor. Bendice, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si ya lo tienes, Juan 8, 34 al 36, vamos a tomar lectura. Y dice así el texto: Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libre, ustedes son verdaderamente libres. Eso es lo que nos está diciendo Juan capítulo 8, versos 34 al 36. Muy bien, la esclavitud es el estado de esclavo. Esclavo es una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra persona. ¿Quién quiere ser un esclavo? ¿En alguna oportunidad usted ha pensado cómo es la vida de un esclavo? ¿Cómo es un esclavo? A través de la historia de la humanidad podemos notar cómo millones y millones de personas han sufrido varios tipos de esclavitud. Durante la colonización del continente americano, los indígenas no solamente fueron esclavizados por los colonizadores, sino que luego más de 10 millones de africanos fueron traídos y vendidos y sometidos a esclavitud, fueron explotados por mucho más de 300 años. ¿Puede usted entender y comprender todo esto que ha pasado durante todo el tiempo de la historia, o una parte de la historia? Por ejemplo, en los Estados Unidos, la esclavitud fue legal por casi 100 años. Luego de su independencia, no fue sino hasta 1865 y luego de una guerra civil muy conocida, que se extinguió la esclavitud en los Estados Unidos, dándole así la libertad por primera vez a millones de personas. Esto tampoco es distante a lo que en alguna oportunidad hemos vivido en nuestro querido Perú, en nuestra querida nación, ¿verdad? Muchas veces leemos libros, hemos escuchado en los noticieros, hemos leído en los periódicos y podemos pensar que la esclavitud es cosa del pasado, lo que ha acontecido, lo que miramos atrás y vemos cosas y ahora tal vez pensamos que esto no existe. Pero eso es totalmente falso. Miren, muchos quizás no se dan cuenta de que la esclavitud es penalizada en casi todas las partes del mundo. Hoy en día, ojo con esto, hay más esclavos que nunca en la historia de la humanidad. Según algunos estudios, existen hoy entre 21 a
36 millones de esclavos a nivel mundial. ¡Wow! Usted dirá, wow, en pleno siglo XXI todavía estamos viviendo esto. Déjame decirte que es nuestra triste realidad. El tráfico de esclavos, ojo con esto, es una industria que genera aproximadamente más de 100 billones de dólares cada año. Ahora, en la Biblia no vemos una condena directa a la esclavitud que existía en los tiempos bíblicos, pero quiere decir que la Biblia apoya toda clase de esclavitud. Déjame decirte, absolutamente no. Debemos entender que la esclavitud en los tiempos bíblicos era una forma de esclavitud muy diferente a la que conocemos hoy en día. Déjame decirte tres cosas acerca de esto. La esclavitud en la Biblia no está necesariamente basada en la raza. Otra de las cosas que podemos observar es que la gente no era esclavizada por su nacionalidad o por el color de su piel. Otra, la esclavitud no era vista como un mal por la sociedad del primer siglo. Fíjese, especialmente en Roma, era simplemente parte de ese tiempo, de un estatus social, parte de la cultura de ese tiempo. Y es más, querido amigo y querido hermano, algunas personas elegían ser esclavos para tener cubierta todas sus necesidades por sus amos. La gente voluntariamente se sometía a estas personas para tener la garantía de cubrir todas sus necesidades, tal vez sea alimento, vestimenta, de repente hasta educación se pudiera pensar. Ahora bien, existe una especie de esclavitud que es mucho peor que la esclavitud de la que estamos hablando. ¿Cuál es esa esclavitud? Es la esclavitud que afecta a toda la humanidad, desde Adán y Eva que pecaron en el jardín del Edén. La esclavitud del pecado. Y mira lo que va a decir la palabra del Señor en Juan capítulo 8, versos 34 y 35, el texto que estábamos tomando lectura. Jesús va a contestar a aquellos fariseos y les va a decir, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia. Todo pecador habitual es un esclavo de su pecado. Ojo con eso. Todo pecador habitual es esclavo de su pecado, de su vicio, de su inmoralidad, de su depradación, de su perversión, de su libertinaje, de su propia maldad. Y con mucho más frecuencia lo confiesa al proclamar, miren, cuando alguien le exhorta, cuando alguien le reprende y deja esto y le va a decir, no puedo, dicen, cuando le va a decir, deja todas estas cosas, le va a decir, no puedo. Entonces vamos a observar que sí es un esclavo porque se deja dominar por su amo. Ojo con esto, un hombre se hace esclavo de su pecado cuando su pecado lo domina. Y quisiera que entiendas muy bien esto. Y lo voy a volver a repetir. Un hombre se hace esclavo de su pecado cuando su pecado lo domina. Romanos 6:16 nos va a decir la palabra, ahí donde tú estás. Toma tu Biblia y vamos a leer juntos este versículo que dice, ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida recta. La Escritura nos está diciendo, ¿eres obediente para vivir una vida recta, justa delante de Dios? ¿O eliges ser desobediente, apartado de Dios y ser un esclavo del pecado para muerte? Las Escrituras nos va a decir claramente, porque la paga del pecado es la muerte. Segunda de Pedro 2:19 nos va a decir también esto. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, que ya cada uno es esclavo
de aquello que lo ha dominado. Este personaje está encadenado con vínculos fuertes, con vínculos más fuertes que las cadenas de hierro que aprisionan a un criminal en una celda de una cárcel, mucho más pesado. El pecado, querido amigo, querido hermano, y todo aquel que nos está escuchando en este momento, déjame decirte una cosa: el pecado te esclaviza, el pecado te domina, el pecado te gobierna, el pecado te condena. Y la Biblia va a ser claramente y nos va a decir qué pecados el cristiano, la persona que conoce a Dios, debe dejar, debe desechar. Vamos a abrir Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Y la palabra del Señor va a ser muy enfática en decir lo siguiente: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Y cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles, dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, lo que les dijo antes: quiera que lleve esa clase de vida, no heredará el reino de Dios. Lo mismo nos va a decir Romanos capítulo 1, versos 29 al 32. Y dice la palabra: se llenaron de toda clase de perversión, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidio, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar, dice la palabra, y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, sino son crueles y no tienen compasión. Les va a decir el apóstol Pablo a los romanos. Otra cosa más que les dice es: saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. No les importa, está diciendo el apóstol Pablo a los romanos. Aún, dice, incitan a otros a que también las hagan. Querido amigo, querido hermano, todos nosotros nacimos esclavizados del pecado. Y lo peor del caso es que no hay nada humanamente que podamos hacer para librarnos de esa atadura que nos conduce directamente al infierno. Pero dice la palabra del Señor, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero algo pasa en nuestra vida, algo ocurre en nuestra existencia, que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y Jesús viene a ser Señor y Salvador de nuestra vida, entonces las cadenas del pecado se te son rotas de toda atadura. Entonces, dice la palabra, serás libre. ¿Cuántos andan en libertad? ¿Cuántos están libres de las cadenas? Romanos 6:11 va a decir lo siguiente: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Hermano querido, tú debes de considerarte una persona que ha muerto al poder del pecado y vivir una vida de acuerdo a los lineamientos que Dios tiene para ti en este momento. Romanos 6:12, y quisiera darte unos minutos, por favor, si puedes abrir la palabra del Señor. Romanos 6:12 nos va a decir: no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. Repito, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Esa es la exhortación que está diciendo el apóstol Pablo a los romanos. No permitan que el pecado esté controlando sus vidas. No permitan estar sometidos al pecado. No caigan ante los deseos pecaminosos. La verdadera
La libertad en Cristo. Y ojo con esto. Quiero que escuches atentamente lo que te voy a decir. La verdadera libertad que Cristo te da trae a tu vida un nuevo nacimiento y una vida de santificación. Yo quiero que anotes esto, lo que te voy a decir. La verdadera libertad que Cristo te da trae a tu vida un nuevo nacimiento y una vida de santificación. ¿Pero qué quiere decir con esto? Vamos a abrir nuestras Biblias, o si ya lo tienes, perdón. Mira lo que va a decir Juan 8:36, el texto que estábamos leyendo. Así que si el Hijo os hace libres, ustedes, tú que estás ahí escuchándome y yo que estoy por este lado, son verdaderamente libres. Pero esto va a ocurrir en nuestra vida si verdaderamente el Hijo está en nosotros. Por eso el apóstol Pablo va a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todo lo que yo antes hacía, todas las cosas negativas del pasado, todo lo que era en mi pasado, con Cristo son hechas nuevas. ¿Cuántos de nosotros que estamos viviendo, estamos permitiendo tener una vida verdadera de libertad que solamente Jesús nos puede dar? No estamos viviendo tras el pecado, no estamos viviendo coqueteando con el pecado, no estamos tras el pecado que muchas veces ni siquiera el pecado viene a nosotros, nosotros vamos tras el pecado, tras la concupiscencia, tras las cosas que desagradan a Dios. Romanos 8:2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha dado la libertad de la ley del pecado y de la muerte. Las Escrituras va a decir claramente que el Espíritu de vida de Cristo me ha dado la libertad de todo esto. ¿Por qué yo tengo que persistir en esto? ¿Por qué yo tengo que seguir tras tras los pecados? Aunque el pecado reside en nosotros, es conveniente, sin embargo, que no tenga fuerza para dominarnos, puesto que la virtud de la santificación debe ser notable, destacándose sobre el pecado, de modo que nuestra vida rinda evidencia que somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Nuestra vida en Cristo Jesús tiene que mostrar evidencia que verdaderamente somos hijos de Dios. Y parte de nuestra libertad es que somos nacidos de Dios. Primera de Juan 3:9 nos va a decir, todo aquel que es nacido de Dios, ojo con esto, todo, usted, yo, que hemos nacido de Dios, dice la palabra, no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Un día nosotros hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. La semilla del evangelio está en nuestro corazón y permanece Dios en él, dice la palabra. Dios permanece en él, dice la palabra, porque hemos nacido de Dios. El nuevo nacimiento te libera de condenación. El nuevo nacimiento te libera de condenación. Romanos 8:34 va a decir, ¿quién condenará? Jesucristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Querido hermano, parte de nuestra libertad en Cristo también es que somos santificados por Cristo. Romanos 6:22 va a decir, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Estamos en un proceso, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, pero no nos quedamos ahí, sino que tenemos un proceso de santificación, un proceso de ir dejando nuestra mala manera de vivir para apuntar hacia la vida eterna en Cristo Jesús. Esa libertad solo por Cristo, es solo por Cristo y somos santificados en la verdad. Hermano querido, amigo que nos escuchas, la santificación en Cristo te libera de pecado.
La santificación en Cristo te libera de pecado, porque vas dejando tu mala manera de vivir. Lo que antes hacía ya no lo haces ahora. Lo que antes practicabas, ibas tras el engaño, tras una vida de soberbia, de orgullo, de altivez. Solamente tú lo sabes. Tal vez has estado viviendo en adulterio, en fornicación. Tal vez has vivido mintiendo, pero las cosas que practicabas antes ya no lo haces. Y vas soltando esta vida, porque vamos mirando hacia la plenitud, dice la palabra, del varón perfecto, a la imagen de Jesucristo. Vamos desechando de nuestro ser todo lo que nos aparta, lo que nos distancia de una comunión íntima con el Señor. Jesús en la oración por sus discípulos va a pedir que su Padre que los santifique, así como Cristo, ellos también sean santificados. Juan 17:19 va a decir, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y miren, esto va a producir dos cosas. Una primera cosa que produce es que van a ser limpiados por la palabra de verdad. Lo puedes revisar en Juan 15:3. Y lo otro es y porque han sido separados, han sido apartados a fin de ser dedicados en la verdad. Jesús va a decir que Él es el camino, que Él es la verdad. Hemos sido separados, hemos sido apartados, hemos sido limpiados por el poder del Evangelio, por el poder de su palabra, por el poder que Cristo nos dio a través de su muerte y de su resurrección. Tú y yo estamos libres. La libertad intelectual, moral, espiritual, solo se puede conseguir cuando se alcanza la liberación de las tinieblas, del pecado, de la ignorancia, de la superstición, dejando que resplandezca sobre y en nosotros la luz del mundo. Jesús va a decir, yo soy la luz del mundo. Jesús tiene que resplandecer en nuestra vida. Antes andábamos en oscuridad. Antes andábamos a la deriva. En alguna oportunidad tal vez usted ha sufrido un apagón y lo ha agarrado desprevenido. No sabía por dónde ir, dónde estaban sus cosas. Estaban a la deriva. Pero cuando usted ha encendido una vela, ha tenido la guía, ha tenido el camino por donde irse. Lo mismo pasa con nuestra vida. Cuando estábamos andando en las tinieblas, en oscuridad, estábamos haciendo todas las cosas con ignorancia. Pero cuando nos resplandeció la luz del Evangelio, la luz de Cristo, fueron abiertos nuestros ojos y podemos mirar el camino. Querido amigo, querido hermano, no podemos permitir ser esclavos siendo libres. No puedes vivir una vida de esclavitud siendo libre. No. Muchos creyentes aún siguen siendo esclavos porque todavía siguen practicando el pecado. Y viven una vida pendular, una vida de submarino. Estás bien cuando todos te ven en la iglesia, pero cuando sales donde nadie te ve y cree que nadie te ha visto. Pero Dios está mirando tu vida. Dios está observando y mirando tu corazón. Dios todo lo sabe, no le puedes engañar a Él. Querido amigo, querido hermano, nuestras prácticas o modo de vida tienen que evidenciar nuestra verdadera libertad. Ojo con esto. Quiero decirte que nuestras prácticas o modo de vida tienen que evidenciar nuestra verdadera libertad. Lo que tú haces, la forma como vives, cómo actúas, cómo reaccionas, tiene que evidenciar que Cristo te ha hecho libre de todas las cosas que obstaculizan tu verdadera comunión con Él, tu verdadero diario vivir que agrada a Dios. Primera de Juan 1:6 va a decir, si decimos que tenemos comunión con Él, si tú estás pregonando a abierta voz que tienes una comunión, una intimidad con Él, y andas en tinieblas,
¿Estás andando en oscuridad? ¿Estás haciendo todo lo contrario que la palabra nos enseña? ¿Estás dando la espalda a Dios? ¿Estás viviendo una vida religiosa solamente? Mentimos, dice las Escrituras, y no practicamos la verdad. Primera de Juan 3:8 va a decir, el que practica el pecado es del diablo. Y dice la palabra, porque el diablo peca desde el principio. Y va a añadir, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Como dicen las Escrituras, solo en Cristo somos verdaderamente libres. Solo vamos a encontrar la verdadera libertad solamente en Cristo Jesús. No vas a encontrar en cualquier otro lugar. No vas a encontrar en cualquier otra ideología. No vas a encontrar en cualquier otro pensamiento. No vas a encontrar en una iglesia tal o en otra iglesia tal. No, tu verdadera libertad vas a conseguir a través de Jesucristo. Porque Él va a decir, si yo te hago libre, serás verdaderamente libre. Y quiero concluir este mensaje con lo siguiente. Quiero que tomes la palabra del Señor y abres en el libro de Romanos capítulo 1 y nos va a decir lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Tú estás en Cristo Jesús? ¿Estás viviendo conforme a las Escrituras? ¿Estás en Cristo Jesús? La palabra te dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces son para aquellos que están andando conforme a la vivencia del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es una evidencia de que estás viviendo una vida de libertad, mas no una vida de libertinaje. Viviendo nuestra vida en libertad con Cristo, una nueva vida en Cristo es ser apartado, es ser separado, es ser alejado de la esclavitud del pecado. La verdadera libertad se consigue cuando venimos rendidos y humillados a Cristo. Estar dispuesto, tú estás dispuesto, le vas a decir, Señor, aquí estoy dispuesto a someterme a la autoridad de tu palabra, porque Él ya hizo la obra de libertarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Ya está en nosotros vivir una vida libre, como libres y no como esclavos. El apóstol Pablo, a la carta a los Colosenses, les va a decir lo siguiente, Colosenses capítulo 3, versos 12 al 17. Una de las maneras como vivir en libertad en Cristo, les va a decir, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, una vez más va a decir, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y va a seguir las Escrituras diciendo, la palabra de Cristo que mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sea todo, dice la palabra, sea de palabra, de lo que tú digas o lo que tú hagas, hacerlo en el nombre de Jesús. Si estás viviendo una vida descrita en esta porción de las Escrituras, quiere decir que estás viviendo una vida nueva de libertad que solo Cristo te ha dado. Quiero repetirte esto. Si estás viviendo una vida descrita en esta porción de las Escrituras, quiere decir que estás viviendo una vida nueva de libertad que solo Cristo te ha dado. Si no es así, es tiempo que examines tu vida. Es tiempo que entregues tu vida a Cristo, que te rindas a Cristo, para que Él sea quien gobierne a través de su Santo Espíritu. Soltar las cadenas que te atan y ser verdaderamente libres. Considérate muerto al pecado que te esclavizaba y vivo para Dios en Cristo. Las cadenas han sido rotas y eres libre de toda esclavitud del pecado para la gloria de Dios. Que este tiempo haya sido una bendición para tu vida. Que puedas examinarte. Que puedas mirar a la luz de las Escrituras y si no estás viviendo una vida de libertad plena, tienes la oportunidad ahora, porque mañana puede ser tarde. Acompáñame con una oración. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos has dado una completa libertad, una absoluta libertad en Cristo Jesús, Padre. Que mis amigos que nos escuchan, aquellos que todavía, Señor, están siendo atormentados, atados por cualquier vicio, tal vez, Señor, por pornografía, por drogadicción, tal vez, Señor, viviendo en adulterio, en fornicación o por cualquier otra cosa, Señor, que están, Señor, siendo gobernados, están siendo atados. Señor, obra, Padre, poderosamente sobre la vida de estos amigos y de estos amigos, Señor. Seas tú, Señor, llegando a su corazón y rompiendo toda cadena que les esclaviza, Señor. De cualquier pecado que sean gobernados, Padre. Y oramos, Señor, para aquellos, Señor, que se pueda tener una libertad completa en Cristo Jesús. Dejando, Señor, las cosas viejas y empezando una nueva vida en Cristo Jesús, Padre, libres, como tú nos has hecho libres, Señor. Bendice, Señor, este momento. Bendice, Señor, a las familias. Bendice, Señor, a los que nos escuchan, Padre. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga conmigo hasta otra oportunidad. ¿Te ha contestado? Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. Y a tu nombre
se abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. Qué maravillosa fue la palabra de hoy esta mañana. Espero que haya sido edificante para cada uno de ustedes. Asimismo, quiero informarte de todos los anuncios que se están llevando a cabo a lo largo de esta semana. El día martes a las 7:30 tenemos la reunión de damas a través de la plataforma de Zoom. El miércoles tenemos la oración en familia. El día jueves tenemos la reunión de caballeros a las 7:30 a través de la plataforma de Zoom. Los sábados están los niños a las 10 de la mañana. Los jóvenes el sábado también a las 7:30 a través de la plataforma de Zoom. Y el domingo, así un día como hoy, tenemos el culto virtual que se está presentando a través de Facebook y YouTube. Así que un abrazo muy cálido para todos. Sigámonos cuidando, no bajemos la guardia y que Dios los bendiga.